Bienvenidos. El día de hoy queremos seguir platicando sobre el tema del coronavirus o el COVID-19. Queremos seguir actualizando cómo estamos, en qué momento estamos y qué es lo que sigue. Es muy importante todos estar totalmente informados. Tenemos que hacer otro esfuerzo adicional a tomar en consideración todas las recomendaciones, a informarnos correctamente. Traemos una preocupación porque existe una pandemia de desinformación que puede hacer igual o más daño. Así que vamos a tratar en este programa, gracias a los invitados, al doctor Alberto Monteverde, que es médico especialista en alergias y inmunología, que nos ayuden, y también al doctor Félix Higuera, que es especialista en salud mental, que nos ayuden a entender en qué momento estamos y qué sigue. Es muy importante informarnos, pero informarnos con bases sólidas de personas que conocen y en los espacios donde nos están diciendo la verdad. Dejemos afuera los rumores y las interpretaciones y esas recomendaciones, con todo respeto lo digo, de la abuelita, que lejos de ayudarnos nos pueden perjudicar en este momento que es crítico. Doctor Monteverde, ¿en qué momento estamos actualmente en materia de la pandemia del COVID-19? Claro, gracias por la invitación. Encantados. Hablábamos en el programa anterior que se requería en la fase 1 pues, hacer toda una serie de medidas para la contención. Estamos ya en la fase 2, que es la fase en la que ya tenemos transmisión comunitaria y donde vamos a estar viendo que el crecimiento en el número de contagiados pues empieza a ser ahora sí que mucho más rápido que en la primera fase. De hecho, creo que en ese programa teníamos alrededor de unos 40 casos confirmados, ahora ya vamos en 1000. Esto no tiene por qué alarmarnos porque era algo que tenía que suceder. De hecho, esos 1000 casos nos hablan de que estamos entrando ya a esa elevación de la curva, la cual con las primeras medidas de la fase 1 pues se trató de hacer que no fuera muy rápida esa elevación. Y sí se logró. Si nosotros observamos la curva de crecimiento exponencial de países como Estados Unidos, como China, como Italia, como Francia, vemos que ellos tuvieron un crecimiento mucho, pero mucho más rápido que el de nosotros, a pesar de que efectivamente nosotros no estamos haciendo todavía el número suficiente de pruebas. Pero ya en esta segunda fase, lo importante ya no va a ser el número de contagiados, porque sabemos que este va a estar subiendo de forma constante, sino que vamos a tenernos que fijar en dos cosas. Uno, el momento en que lleguemos al tope, es decir, el momento en que alcancemos la cumbre de contagiados, porque a partir de ahí va a ser el momento en que va a empezar a descender y eso nos va a poder dar una serie de expectativas para saber más o menos cuándo poder reactivar la economía, cuándo regresar a las escuelas, cuándo llevar a cabo todo esto. Esta primera fase es importante porque tenemos que continuar con las medidas de la primera fase y agregar unas segundas, que cada vez obviamente las medidas que se van agregando, como esta declaratoria de la emergencia sanitaria, pues empiezan a ser un poquito evidentemente más agresivas para la economía, indudablemente, pero que son necesarias para evitar, igual que como decíamos en la primera fase, una sobresaturación de los servicios de salud. Entonces creo que, y sigo pensando con un optimismo reservado, que México lo ha hecho relativamente bien. Quizá lo podríamos haber hecho todavía mejor, pero más o menos ha salido bien. Y en gran parte se va a deber, uno, a que las medidas se tomaron a tiempo, quizá un poco presionada por la iniciativa privada, que las personas más o menos acataron esta situación, pero sí considero que por el tiempo que llevan ya las personas metidas en esta situación, empieza a haber una serie de desgaste ya de la población, que también era esperado que apareciera. Es importante que la gente comprenda que ahorita es el momento más importante probablemente para afianzarnos en las medidas de distanciamiento social, en las medidas de higiene, porque de eso va a depender que rápidamente podamos llegar ya a un nadir o a un punto alto y de ahí los casos empiecen a disminuir. Si no hacemos esa contingencia, ese punto en el que tenemos que alcanzar el punto más alto de infectados va a ser todavía más tardado y por lo tanto va a ser más tardado poder reactivar la economía y volver a las actividades habituales. Por otro lado, doctor Félix Higuera, nos cuesta trabajo asumir esta nueva condición de emergencia, ¿no? Estaba comentando fuera del aire la reciente encuesta de Mitofsky, donde dice que todavía un tercio de la población no cree que sea un tema delicado o de emergencia el tema del coronavirus. Así es, lamentablemente mucha gente todavía la vemos en la calle, la vemos
incluso aún en su tiempo libre, cuando ya no están en el trabajo, la gente sigue exponiéndose en grupos, en familias y divirtiéndose incluso en áreas en donde podría estar en algún riesgo, ¿sí?, de contagiarse. Estamos en una etapa en donde las personas y las familias viven la experiencia de la negación y de la negación a algo que pues es real, porque nadie está ajeno a la información que por todos lados les está llegando, ¿sí? Que se trata de una epidemia en donde está el riesgo de la vida de las personas, la propia y la de la familia, y sin embargo la persona se resiste a admitir que hay que confinarse en el hogar y mantenerse en ese aislamiento para evitar justamente lo que decía el doctor Monteverde, evitar los contactos, evitar la propagación de este virus. Esta segunda etapa es muy importante y pienso que la gente que nos ve o que nos escucha debe asumir esa responsabilidad de dejar a un lado todos los mitos o tabúes que giran en torno al fenómeno, el no creer o el suponer que no nos va a llegar o que somos resistentes a los virus por la... O que el calor lo va a evitar que llegue. O que el calor, que estamos esperanzados a que el calor ya esté aquí para que modifique la curva. No necesariamente. Estamos viviendo pues en una etapa crucial en donde como personas o grupos familiares habríamos de modificar el rumbo que esto lleva y ser menores el número de personas los afectados por el coronavirus. Yo pienso que las familias están ahorita con la oportunidad de acatar la instrucción, acatar la orden por parte de las autoridades y por parte de todos los colegas médicos que se han dedicado a transmitir el mensaje, ¿sí?, a concientizar, a sensibilizar a la población para que esto tenga que ser de esta manera y no se vivían experiencias catastróficas como está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Lo tenemos muy cerca, está aquí en Arizona, está en Nuevo México, está en California, lo tenemos aquí, muy cercano. Y tenemos que adoptar estas medidas para que esto automáticamente se interrumpa, ¿sí? Es la única estrategia y está en nuestras manos y está en la voluntad de cada una de las personas. Lamentablemente se ha politizado, se ha incorporado este esquema de no tolerar o de no querer hacer lo que la autoridad nos lo indica. Sí, estamos queriendo jugar, pues, haciendo política en un momento delicado, ¿no? Sí, lamentablemente, pero estamos justamente en este momento en el que tenemos que asumir lo que nos corresponde como personas, como grupo social y como personal, en este caso nosotros, personal de salud, hacerle frente a las cosas. Nos tiene que dar claro, el tiempo se acabó. Estamos jugando el futuro en estos próximos días. El tiempo se acabó. Sí. Estamos frente a una condición crítica, una condición de altísimo riesgo. Sabemos que muchas personas están en una condición sumamente vulnerable por su salud física, otros por su salud emocional, y que frente a las presiones informativas o al acceso, ¿sí?, indiscriminado que se tiene a la información que puede ser en su mayoría confusa, genera miedo, genera pánico, genera terror en las personas, y esto lleva automáticamente a generar disconfort, malestar o a tomar malas decisiones, ¿sí?, con respecto al autocuidado y al cuidado de la familia. Los dos extremos son malos. El no creer que es un tema serio y el asustarse y tomar decisiones de una forma indebida también. Así que tenemos que tener un sano equilibrio. Estamos hablando sobre la pandemia del COVID-19, dónde estamos y qué sigue en los próximos días. Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre el coronavirus, cómo está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado. Algo que decía el doctor Félix Ceguera, doctor Monteverde, era que tenemos ya a nuestro lado el país con la mayor cantidad de infectados. Ya no está en Asia el problema,
está en nuestro vecino y está inclusive en nuestras fronteras, en los estados que son fronterizos con México, está creciendo de una forma muy importante, probablemente porque no se tomaron las medidas a tiempo. ¿Qué sigue para endurecer o para hacer que la gente entre en el aro en las medidas recomendadas? ¿Qué va a tener que hacer el Estado? ¿Qué vamos a tener que hacer como sociedad? Claro, Nueva York, el epicentro ya de la pandemia, ya Estados Unidos rebasó inclusive a China en el número de infectados. Increíble, nadie podía creer eso. Y a una velocidad altísima, con lo que se demuestra que nuestras medidas que se tomaron en México y que no se tomaron en Estados Unidos, pues eran las correctas. Efectivamente, de hecho en Sonora la mayor parte de los casos que tenemos confirmados pues han sido importados desde Estados Unidos, y la situación es que, como bien dices, Estados Unidos cerró sus fronteras para que nosotros no pudiéramos entrar, lo cual es pues muy simpático, porque realmente los que tienen el problema grave son ellos. Los que tendríamos que haber cerrado las fronteras para que no pasara. No las hemos cerrado todavía. Somos nosotros. Sin embargo, entiendo el porqué, porque sí, México tiene mucho México americano que vive en el otro lado, con familias a las cuales separaríamos y estaríamos tomando ahora sí que la posición de Trump. Pero por lo menos sí tendría que el gobierno y los gobiernos de los estados ya empezar a tomar medidas en las cuales se revisara a las personas que pasan para acá, se les hiciera por lo menos un chequeo médico antes de entrar, se pudiera en un momento determinado tomar la temperatura ya de perdida, y aquellas personas que estuvieran con fiebre y con datos clínicos de la enfermedad, pues no permitirles el paso, ¿no? O sea, porque lo que tendríamos que hacer es poner filtros en las fronteras, inmediatamente. Se tendría ya que empezar a hacer eso, porque son lugares, por lo menos para Sonora, estratégicos y logísticos, donde se han venido a importar casos. Eso es uno. El otro es el aeropuerto, donde creo que ya se tomaron ese tipo de medidas, pero sí Sonora, por el lugar estratégico que está, específicamente hablando de nuestro estado y los estados que tengan frontera con Estados Unidos, sí tendrían ya que, por lo menos, si no se va a cerrar la frontera, lo cual yo también pienso que no sería muy conveniente en este momento, sí tener filtros muy estrictos para poder saber qué personas, ¿verdad?, tienen ya el proceso de la enfermedad, porque ya el que tiene el COVID como tal, el que trae la fiebre, la tos, el dolor de garganta, son los más infectantes. Si bien es cierto que la mayor parte de la gente, hasta el 85%, son asintomáticos, es decir, no tienen ningún síntoma cuando adquieren la enfermedad, esos son menos infectantes. En cambio, el que está tosiendo constantemente está liberando estas partículas y se vuelve un foco de infección muy grande. Entonces, ¿qué sigue? Hay una película de Netflix que se llama El Hoyo, y ahí uno de los actores en una escena dice, no, nada de palos, lo primero es el argumento, hay que hablar, hay que tratar de convencer a la gente. Y le dice la otra persona, bueno, y si no se convence, dice, entonces ahí sí el palo, ¿no? Entonces yo creo que en esta etapa sí es necesario hablar más con las personas, con los empresarios, con la gente, proponer, porque el gobierno no solamente debe de tomar medidas de cierro aquí, cierro acá, bueno, cierro esto, pero ¿qué propongo Exacto. para aminorar el golpe? Y sí, ya después de hacer las propuestas y de estar hablando con la gente, pues sí se tendría que llegar a medidas más draconianas como el toque de queda, como realmente hay mucha gente, como decía el doctor, que está en la calle, que no tiene ningún oficio ni beneficio de andar en la calle, Exacto. Es decir, no se dedican ni a los alimentos, ni a la salud, ni están yendo a comprar comida. Hemos llegado a los extremos en que hay gente que hace fiestas en su casa todavía a estas alturas, cuando realmente la conciencia ya ahorita en este momento debería ser no solamente no hacer fiestas, es decir, no salir de la casa, quedarse ahí con la familia. Y mira, en la Segunda Guerra Mundial les pidieron ir a la guerra, aquí les están pidiendo nada más quedarse en su casa, ¿no? Entonces, tienen que entender que sí estamos viviendo un periodo muy crítico. Tampoco tiene que caer uno en el alarmismo y hacer compras de pánico, no, pero sí tener la conciencia de que la única manera que tenemos para frenar el número de casos que está habiendo ahorita en este momento es el distanciamiento social. Todo lo demás, como dice el doctor, pues son optimismos reservados, que si el clima nos va a ayudar a bajar la curva, que si hay algunos medicamentos que están probando que son efectivos, que si va a haber ventiladores que podamos hacer en México, en fin, una serie de cosas que pues son expectativas a este momento, pero el distanciamiento social sigue siendo lo único que nosotros podemos modificar. Pero está claro que si la gente no entiende, la autoridad va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza, eso no queda la menor duda, así que es por las buenas o por las buenas. Así es. Por otro lado,
mucho hemos hablado del confinamiento y a veces lo tachamos como negativo, doctor Félix Higuera, pero yo creo que también es una muy buena oportunidad que nos está dando esta pandemia para tener un reencuentro, ¿no?, con nosotros mismos y con nuestras familias. Creo que también tiene oportunidades muy positivas. Por supuesto, en el estado de Sonora cada año se vive la experiencia del confinamiento por el clima. En junio, en julio, parte de agosto, en los tiempos de las vacaciones de los hijos, de los menores, obligadamente las familias tienen que quedarse en el hogar por el clima extremo que existe. Entonces ya la experiencia se tiene. El agregado a este confinamiento es la medida disciplinaria. Y la medida disciplinaria es incorporar los cuidados higiénicos que antes no se tenían y que antes no se consideraban, no se tomaban en cuenta por el contacto, la cercanía con otras personas, por tocar incluso algunos materiales que sabemos que pudieran transmitir el coronavirus, etc. Es poco lo que se le pide a la sociedad sonorense sobre este confinamiento y efectivamente, ¿sí?, no se ha vivido mayor experiencia en algunas familias porque están en riesgo y el riesgo ya se conoce. Se incrementan las conductas violentas, se incrementan los maltratos, se incrementan los accidentes en el hogar por los niños. Pero algo que no se ha aprovechado lo suficiente es fortalecer los lazos de afecto de la vida de pareja, ¿sí? Fortalecer los lazos de afecto de padres e hijos. Sabemos que la dinámica de las familias se transformó en las últimas 2 décadas, particularmente en los últimos años. El papá y la mamá han tenido que salir a trabajar mientras los hijos se quedan en casa. Hoy en día están todos en casa y hoy en día se puede aprovechar al máximo para verificar qué nos ha faltado como padres para resarcir algunos vínculos, algunos afectos que se pudieron haber modificado en el curso del tiempo y poder aprovechar esta condición. Por otra parte, sabemos que hay personas en los grupos familiares que tienen riesgos por el temperamento, por el estilo de carácter, por el modo de reaccionar frente a las presiones o frente a lo nuevo, que es el confinamiento. Si esto es así, sabemos que pues hay medidas muy prácticas y muy básicas que pueden ser de muchísima utilidad para que la persona que esté en un episodio intenso, difícil, que está en el riesgo inminente de tener un brote de impulsividad o de agresividad, pues que se destine un espacio físico tal cual para el tiempo fuera, como decimos. ¿Sí? Necesito respirar un poquito de tranquilidad o desactivar el alegato o la crisis y optar por el tiempo fuera. Y el tiempo fuera es muy válido porque a los 20 minutos o a la media hora ya viene la calma. Y viene la calma de tal forma que ya viene y se incorpora nuevamente a la participación y a la dinámica en familia. Es decir, hay mucho por aprovechar. Yo creo que es importante primero tener claro que se requiere un plan. Sí. O sea, tenemos que entender que ese confinamiento en casa, con la familia, ese reencuentro, va a tener sus oportunidades y sus riesgos. Hay que hacer un plan y hay que poner reglas y hay que saber también estas oportunidades de salida a quien se siente afectado por el momento. Porque ahorita nos comentabas esta cifra del caso chino que habla de una mala administración de este momento podría traer otras tragedias si no lo sabemos administrar correctamente. Seguro. Particularmente la vida de pareja. En la vida de pareja pueden ocurrir desgracias al extremo de incrementar los riesgos de maltrato en la relación de pareja o el grado de las amenazas de divorcio o los divorcios. ¿Sí? Quienes habían estado en riesgo previo de la inestabilidad en la vida de pareja
puede esto detonar en una crisis. Pero tienes muchísima razón, hay necesidad de tener todo un plan bien establecido y como adultos de un grupo familiar podemos establecer de manera conjunta sobre las prioridades en la vida familiar durante este lapso de tiempo. En Sonora llevamos 2 semanas, ¿sí? Ya llevamos obligadamente una semana y ahora viene el mes, ¿sí? De lo que es a partir de la fecha al 30 de abril. Entonces tenemos todo un mes por delante para aprovechar al máximo y poder atender o resolver las situaciones que pudieran irse presentando. Si sabemos que como grupo ya ha estado latente algún riesgo, pues cuando se hace el esfuerzo y no se puede por cuenta propia, hay que solicitar ayuda. Los servicios siguen vigentes. Pero lo primero es no ignorarlo, atenderlo. Tenerlo claro y saber que se puede eventualmente complicar y saber con quién se puede apoyar uno, ¿no? Sí, así es. Estamos con la posibilidad de que por el esfuerzo propio habríamos de resolver. Cuando esto no es así, cuando los esfuerzos nos están llevando al agotamiento, al cansancio, al fastidio, pues viene la posibilidad de conseguir. Hay que decirlo, en el 911, en el 911, se está ofreciendo un gran apoyo en esta materia. O sea, la gente puede ayudar ahí y se están acudiendo a diferentes grupos que pueden ofrecer apoyo, ¿no? Sí. Entonces, no están solos en esta tarea. Hay ayudas diversas y que el 911 canaliza a los diferentes sitios en donde se hace la intervención para que las personas puedan sobreponerse de una crisis. Pero es muy importante decirles, no se sientan ahogados, por favor acudan cuando sienten que están rebasados por la situación, no se aíslen, apóyense en este tipo de servicios especializados que están a sus órdenes, se están creando capacidades para poderlos atender. Así como se están creando capacidades en la parte de salud, también se están creando capacidades en salud mental para poderlos atender correctamente. Así es, los servicios de salud mental en el estado de Sonora, y hay que decirlo, ¿sí? Tienen una ventaja sobre el resto de los servicios de salud a nivel nacional, pero hay que hacer uso de ellos. Tenemos que hacer uso de esos servicios, ahí están y están en el sector público, y en el sector público están bien establecidos y el personal se mantiene trabajando en estos tiempos de crisis, y más porque sabemos que se necesita. Así es. ¿Sí? Y ahí está la posibilidad de que las personas que así lo deseen puedan asistir personalmente o solicitar ayuda al 911. Muy bien. ¿Sí? Estamos hablando sobre el tema del coronavirus, la pandemia, cómo está evolucionando, qué nos espera en los siguientes días. Regresamos en un momento más para seguir platicando sobre ello. Muy bien, estamos hablando sobre la pandemia, qué sigue, en qué estamos y qué sigue. Doctor Félix Higuera, a ver, lo que sigue, igual como estamos hablando ahorita, que probablemente crezcan los contagios hasta que lleguemos a un tope, y la apuesta es que ese tope lo podamos lograr dentro de muy poco tiempo, y a partir de ahí planeemos la curva para poder atender correctamente a los que se van a contagiar. ¿Qué podemos esperar en materia de salud mental en los siguientes? Como bien lo decías ahorita, apenas estamos en el inicio de esta estrategia de quedarse en casa. Faltan todavía el mayor tiempo, falta un mes de estar en casa. ¿Qué se espera en materia de salud mental? ¿Qué sucederá y cómo podemos ir proveyendo atención para lo mismo? Sí, a lo largo de todas estas semanas hemos escuchado que el grupo de mayor riesgo son los adultos mayores y que tienen enfermedades crónicas y degenerativas. La experiencia y los datos actuales indican que todos estamos expuestos a ese riesgo, todos, incluyendo los niños y los jóvenes. Entonces, el mensaje va directo a las personas más vulnerables que están en casa o que nos están escuchando, que nos están viendo, que son las personas a las cuales se les destinó ya su mensaje. Aguas, adulto mayor, porque tú eres el próximo, ¿sí? Y te puede ir muy mal. Entonces, ¿qué experiencia emocional estarán viviendo los adultos mayores, además de traer posiblemente ya una enfermedad crónica degenerativa? Pues que esté inestable en sus emociones, que esté ansioso, que esté preocupado, que esté ya teniendo problemas de insomnio y que esté o incluso aterrado de posiblemente tener la contagiosidad del coronavirus. Y eso lo lleve
o a estar en una crisis emocional ansiosa, o se le instale un cuadro depresivo. Ese es un escenario que hay que tomar en cuenta. Pero por otro lado, tenemos en casa pues hijos de diferentes edades. Los hijos de diferentes edades, sabemos que los pequeños podría no ser tanto el problema para establecer los controles, pero posible un hijo o una hija tenga esto que se llama déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, y que por las características de la inquietud, el acelere y la dificultad para permanecer quieto, ¿sí?, traiga a la familia en jaque en todo momento. ¿Sí? Si este niño o esta niña, ¿sí?, está en una condición de riesgo para la inestabilidad familiar, se tiene que reconocer, admitir que está sucediendo ese problema para hacer algo con el niño y con el resto de la familia, porque brota la rivalidad entre los hermanos, brotan los conflictos entre ellos mismos, aparecen los resentimientos, aparece una diversidad de situaciones muy incómodas que, lejos de crear el ambiente sano y satisfactorio para disfrutar de este tiempo, pues se vive una experiencia muy difícil, muy amarga. ¿Sí? Saber pues que están esos casos. Pero por la otra nos vamos a los adolescentes y a los adultos, jóvenes en la casa. Los adolescentes, en el tiempo que están ahorita, pues llevan sus clases en línea. Puede ser que estén cumpliendo con sus clases matutinas en línea o sus clases vespertinas, pero tienen mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre, ¿sí?, los lleva a tener la necesidad o de salir de casa, porque muchos lo hacen todavía, ¿sí?, o de establecerse en las redes sociales por muchísimas horas consecutivas. Sabemos que uno de los recursos que no lo debería de decir así, pero pues lo asumo, ¿sí?, es que si se le otorga a la jovencita o al joven que esté en la red social, es más probable que permanezca en casa que quitarle los electrónicos y a ver cómo va a afrontar el aburrimiento. Va a ser muy complicado, muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer es supervisar con los hijos, ¿sí?, en qué se puede ocupar de esa red social. Si tenemos que saber que por la parte de los jóvenes está el entretenimiento, por la parte de los adultos, los grandes, posiblemente más la supervisión de las noticias, ¿sí?, y no tanto el entretenimiento. Pero con respecto a los riesgos a los que ellos están expuestos, es que si permanecen en la actividad placentera por horas o por tiempo consecutivo, sabemos que la supresión de esa actividad lo va a llevar al humor irritable, a la impaciencia, a no tolerar, a tener una crisis emocional frente a sus padres, tan solo por el hecho de que él no pueda, ¿sí?, autorregular, tan solo por ese hecho de estar de manera continua frente a los electrónicos. Sabemos que eso sucede y que eventualmente así se va a presentar. Pero también tenemos a los grandes, a los que salen fuera de casa y se salen a divertirse, se salen a tomar. Y sabemos que ahorita, sí, es muy notorio en Hermosillo, en el estado de Sonora, que las calles están ya más vacías, ya hay menos tráfico en las calles y lamentablemente seguimos viendo accidentes. ¿Sí? Entonces hay que ver la razón de los accidentes, cuál es la razón por la cual siguen ocurriendo. ¿Sí? Y el focus que debemos establecer como padres de familia es: ¿qué hace mi hija o mi hijo cuando sale de casa? Cuando se espera que esté en el confinamiento familiar. ¿Sí? Y así la misma red de jóvenes habrían de responder esto. ¿Por qué? Porque por la vía virtual pueden mantenerse en la comunicación, en el contacto, tal como así se necesita. Pero en el caso de los adultos, ya de los padres de familia, en donde están más en la búsqueda de qué más información está apareciendo en las redes sociales, pues a cada momento y en todas, y en el que más nos llega información en su mayoría distorsionada, ¿sí?, o información que no es útil
para nosotros por la vía del WhatsApp. Y ahí está la gente compartiendo información. Es increíble la cantidad de mensajes que se están compartiendo. Es una cantidad enorme y desafortunadamente mucho es basura. Y como decías también en un corte, ese exceso de información que fluye en las redes, en la internet, va a llegar el momento en que habrá de saturar la internet. La puede colapsar. La puede colapsar, y en el momento en que más lo estemos necesitando, no habrá de ser ahí. Bueno, les paso la experiencia de algunas gentes que ya me lo han compartido. El celular ya está saturado, el WhatsApp les dice ya está al tope el almacenamiento y hay que contratar más espacio, ¿no? Entonces, es eso lo que en realidad está pasando, pero sí necesitamos poner orden, poner un tope, un límite, ¿sí?, a la información que estamos recibiendo, y poder ir eliminando, ¿sí?, lo que y así proponernos aprovechar este tiempo para esos déficits que hemos dejado pendientes en la relación del día a día, que no nos permite por la dinámica económica, por las ocupaciones, poderlo resolver, ese acercamiento entre la familia, entre la pareja, entre los hijos y entre la propia familia, ese acercamiento con los abuelos. Es una oportunidad para volver a relanzar la relación, trabajar más en actividades que sean comunes. Hoy podemos regresar a los juegos de mesa, hay muchos juegos que se pueden practicar, hay muchas dinámicas que se pueden hacer. Por supuesto. Esta oportunidad, si no la aprovechamos, la vamos a lamentar porque, doctor, probablemente la vida no nos las vuelva a dar. Sí, los hijos hoy en día no conocen, por ejemplo, que tenemos la radio, y que tenemos la radio y que tenemos una variedad de música para escuchar, que los hijos que no la conocen, porque hay hoy en día jovencitos que no conocen, ¿sí?, la radio en el estado de Sonora y en este país, y que aportan entretenimiento y aportan buena música, y algunas radiodifusoras pues contenidos, y las historias de familia, que a veces mucha gente no sabe ni de dónde viene. Es el momento de recordar los antepasados, dónde venimos, por qué hemos venido de los pueblos a las ciudades, quiénes son los antepasados. Es el momento también de compartir muchas anécdotas, ¿no?, que le dan riqueza pues a la parte humana de esta relación. Es la enorme oportunidad que como personas y grupos familiares tenemos para el restablecimiento de justamente los lazos intergeneracionales, que gran información aportarían para cada uno de nosotros, y poder incorporarlo a la medida protectora también, como personas, como seres humanos que somos, y poder replicar y mantener esto a través del tiempo, que sería fabuloso. Claro. Yo diría, primero tenemos que tener claro que podemos aprovechar esta oportunidad de esta pausa para hacer un plan, pero el plan tiene que tener un solo objetivo: salir más fortalecidos. Tenemos que salir más fuertes como familia, más fuertes como personas. Esta oportunidad creo que es de oro. Probablemente no la volvamos a tener, así que a las crisis también hay que buscarle las oportunidades. Por supuesto que sí. Aquí la tenemos una muy grande. Estamos hablando sobre la pandemia, pero también estamos hablando de diferentes aspectos. No solamente es uno, y muy importante, que es cuidarnos, también es buscar las oportunidades para enriquecernos. Regresamos un momento más con él. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia, el coronavirus o el COVID-19, y qué es lo que tiene que seguir en las próximas semanas. Doctor Monteverde, a ver, ¿hay otras acciones adicionales al confinamiento, a las medidas sanitarias de lavarse las manos, de guardar la sana distancia, de desinfectar constantemente lo que tocamos? Se está hablando, por ejemplo, del cubrebocas. ¿Sirve el que ya empecemos a utilizar los cubrebocas? Porque se está planteando como una medida que reforzaría pues, el cuidarse a uno mismo y cuidar al prójimo. Claro, sí, hay algunas medidas que últimamente se han estado estudiando y que no se habían estudiado a fondo porque quizá efectivamente nunca había habido la oportunidad de estudiar una pandemia. Se ha visto, por ejemplo, la relación del sueño
con la inmunidad, esto buscando generar una mejoría en el estado inmune de las personas. Se ha visto que aquellas personas que duermen, ¿verdad?, de 6 a 8 horas de forma constante, su sistema inmunológico tiene la capacidad, específicamente de los CD8, que son las células encargadas de destruir a las células infectadas por virus, de funcionar mejor. Y aquellas personas que tienen insomnio tienden a tener una menor función de los CD8. Entonces, el dormir adecuadamente es una forma de mejorar el sistema inmunológico. La dieta, ¿verdad?, lo que estamos comiendo, el comer sanamente es otra forma también de favorecer al sistema inmunológico, y son medidas que simplemente se pueden hacer en casa. En relación específicamente del cubrebocas, ha habido tanta situación con esto que pienso que a veces lo que pasa es que no utilizamos un poco el sentido común, que es el menor de los sentidos menos, voy a decir que el sentido menos común de los que hay. Miren, el cubrebocas como tal, así como tal, hay de varios tipos. El más sencillo es el que la gente conoce, ese cubrebocas de color azul, que se utiliza en quirófano habitualmente y que utiliza el personal de sanidad, y que fue el que primero se escaseó. Ese cubrebocas, específicamente, el tejido o la fibra que trae, no es suficiente para evitar que las pequeñas partículas suspendidas en el aire del coronavirus, que los estadounidenses llaman airborne, que son las partículas más pequeñas. Si alguien tose, en una fotografía electrónica se puede ver cómo hay unas gotas muy pesadas que caen al piso. Esas le llaman los estadounidenses droplets. Y hay unas más pequeñas que quedan como una especie de flush suspendidas en el aire. Esas muy pequeñas, el cubrebocas normal no las tapa, pero las grandes sí. Hay que entender que el virus está suspendido dentro de estas microgotas. Cuando alguien tose en un lugar abierto, generalmente el aire se lleva a esas microgotas, y la posibilidad de infectarse por esas microgotas en el exterior es prácticamente nula. Es decir, si alguien sale a su jardín, si alguien sale a correr, la posibilidad de que haya microgotas que pueda esa persona inhalar e infectarse es más fácil que le cayera un asteroide encima. Sin embargo, si es un personal de salud que está en un consultorio cerrado y una persona tose, esas microgotas pueden quedar capturadas dentro del consultorio que no tiene ventilación hasta 2 horas. Y el personal de salud sí estaría expuesto a ellas. Por lo tanto, el cubrebocas habitual te protege de que alguien te tosa y las gotas grandes no te peguen directamente en la nariz y en la cara. Se ha comprobado que alguien que trae cubrebocas del normalito constantemente se lo está acomodando, porque ya le dio comezón, porque ya le tapó el ojo, el lente ya no le quedó, entonces está toque y toque la cara, algo que queríamos evitar en un principio. Y se ha visto que las personas en general en el exterior, como se contaminan, es a través de las manos, a través de los fomites. Entonces, si yo toco algo donde alguien tosió hace unas 2 horas y yo no me doy cuenta, y luego me acomodo el cubrebocas, y luego el cubrebocas me dio comezón y ya me toqué el ojo, entonces la posibilidad de que yo me contamine es mayor. Yo entiendo la utilización de estos cubrebocas, por ejemplo, en médicos, en enfermeras, en camilleros, en personal de seguridad de los hospitales, en las personas que están despachando a la mejor comida o que están atendiendo gente, como las que están cobrando, o en las personas que están en el banco, porque están expuestas a que alguien les tosa sin querer en la cara, y bueno, eso les puede proteger. Pero hay que entender que eso no te va a proteger de las micropartículas. El médico como tal, que atiende pacientes de urgencia, que llegan con fiebre y que no sabemos si tienen coronavirus o no, necesitan utilizar una mascarilla que se llama N95, que esta mascarilla, que mucha gente la compró y la botó y que no la necesita para salir a caminar afuera, es una mascarilla que tampoco protege al 100%, deja un 90% de protección. Es decir, aún con esa mascarilla el médico se pudiera contagiar, pero como es poco probable, porque ya va a atender pacientes que ya sabemos que tienen fiebre, que ya sabemos que tienen tos, que en el filtro antes de entrar al consultorio les pusieron un cubrebocas al paciente que está enfermo para que si llega a toser no disemine estas partículas, entonces esa mascarilla es relativamente suficiente para el médico de consulta externa, de primer contacto con el paciente que sí suponemos que está enfermo. Pero ya un paciente diagnosticado con COVID, que ya se le hizo la prueba, salió positivo, tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, y es un paciente que ya es infectante,
Esos pacientes solamente se pueden atender con mascarillas FPP3 o P100, las cuales son muy especializadas y solamente las tenemos afortunadamente en el sistema de salud, porque si no ya también se las hubieran acabado por fuera. Y esas son las que la gente ve en la televisión, que son esos trajes casi espaciales, con unas mascarillas especiales que se ponen los médicos, con unos lentes especiales, luego lo que es el gorro, y que tienen que tenerlo así durante un día. Al día todo eso hay que desecharlo y volver a utilizar material nuevo, lo cual es muy caro. Pero eso ya estamos hablando de médicos que ya están en contacto con alguien que ya sabemos que tiene coronavirus y que no solamente sabemos que tiene coronavirus, sino que está tose y tose diseminando en un hospital cerrado, que eventualmente los hospitales tendrían que tener presión positiva, una buena ventilación, no todos lo tienen. Entonces el personal médico que atiende a estos pacientes tiene que protegerse así. El resto de la población tiene que ponerse su cubrebocas si está estornudando o tosiendo. ¿Para qué? Para no contaminar a los demás. Pero si yo salgo afuera a correr, si yo me pongo el cubrebocas, pues está bien, ok, me va a proteger del frío, a lo mejor de algunas partículas de polen. Mis pacientes alérgicos que corren, luego les da tos o les falta el aire, les puede ayudar, pero hay que ser conscientes. Eso no te va a proteger de un coronavirus si tú te estás toque y toque la cara. Y entre más tiempo tengas el cubreboca ahí en la cara, más posibilidades hay de que te la toques. A mí me ha tocado gente que va al súper, trae su cubrebocas, bueno, ok, pero se te queda viendo a ti con cara de, oye, ¿por qué no traes tu cubrebocas? Pues porque no, porque yo no estoy tosiendo y porque yo, si me pongo el cubrebocas, me voy a estar agarre y agarre la cara. Y ahora sí, eso que yo estoy agarrando los productos que están ahí, porque aparte traen guantes, los veo que traen sus guantes y traen su cubrebocas, y agarran, por ejemplo, un producto y lo echan al carro y otro. Y de repente yo creo que se les baja el cubrebocas, le da comezón, y con el guante, como si el guante fuera mágico, se acomodan el cubrebocas, pues ya lo contaminaron. Eso es porque no hay una conciencia de lo que son las zonas contaminadas, las zonas grises, en fin. Solamente el que es médico, y a veces ni los médicos, el que es los cirujanos, tienen más conciencia de qué momento se contamina. Entonces, yo diría, si no estás enfermo, no eres de esos que hablan y salivan todo el tiempo, y eres una persona que nada más va a ir a comprar algo, no necesitas cubrebocas. Pero si tú estás enfermo y estás tosiendo o estás estornudando, o eres una persona que al hablar te saliva mucho la boca, bueno, ponte el cubrebocas para que protejas a los demás de no infectarse en caso de que tú tengas coronavirus y ni cuenta te hayas dado. Los productos que estás agarrando los pones en tu carrito, los pones en tu bolsa, llegando a casa hay que lavarse las manos. Miren, yo escucho a mucha gente que dice, ay, es que toqué ahí, ya me infecté de coronavirus. No, el coronavirus no entra por la piel, no penetra la barrera tegumentaria. La única manera es que tú te lo lleves a la nariz, a la boca o a los ojos. Ahí ya te lo inoculaste. Pero si tú agarraste a alguien, vamos a suponer que alguien tiene coronavirus y le valió, y va al súper y le tose a tu pan Bimbo, es ya una marca, y tú lo agarras ahí, y te vas a tu casa, y tú te lavas las manos, no te contaminaste. Pero si tú no te lavas las manos, porque traes tus guantes, y llegas a tu casa y te empiezas a acomodar el cubrebocas, la posibilidad de que ese guante roce con tus ojos o se te olvide y te toques la nariz es muy alta. Por eso, el cubrebocas como tal, específicamente, lo tendría que utilizar el que está enfermo o el personal que tiene contacto con mucha gente y que en un momento determinado un niño chiquito, el que sea, le puede toser ahí, bueno, pues trae ese cubrebocas, pero no hay que estarlo manipulando. Ya la N95, que es especial para atender pacientes, eso es para el personal de salud, enfermeras, médicos, camilleros, el personal de guardia que está en el hospital. Ninguna otra gente necesita ese cubrebocas N95. Y ya el P100, que ese va a ser difícil que lo encuentren, porque ya prácticamente lo tienen solo los hospitales, es para el personal que ya va a atender a alguien que está enfermo como tal de coronavirus. Entonces, es airborne, pero limitado. Si alguien tose hacia arriba coronavirus y está en un jardín o en un parque, el viento se lo va a llevar y la posibilidad de que esa persona te contamine es muy baja. Pero si estás en un festival de música, estás en un lugar pegaditos todos oyendo música y alguien tose, entonces la posibilidad de que te contagie es muy alta. Esto es más de sentido común que de otra cosa. Así es. Doctor Félix Higuera, antes de retirarnos quisiera preguntarte, también creo que algo que nos sería una buena oportunidad en este momento es practicar algo que se nos ha olvidado como seres humanos, que es la solidaridad. Yo creo que no solamente tenemos que trabajar la salud mental y corregir
déficits que tenemos en nuestras familias, sino también empezar a ver con diferentes ojos al resto. Creo que también es un momento en que mucha gente está necesitando apoyo. El sector salud necesita apoyo, no tiene capacidades suficientes, necesitamos ver cómo los apoyamos, pero hay que preguntarles. Hay también organizaciones que ayudan a otros, ¿no? El Banco de Alimentos, los albergues como Luz Valencia y como otros más. Creo que también otra buena práctica familiar es ver cómo podemos ayudar a otros que necesitan. Sí, y empezando con la propia familia, el solidarizarnos con los propios, porque como núcleo familiar estamos en un domicilio, pero tenemos a la abuelita, al abuelito en otro domicilio, en otras casas o distantes. Tenemos que guardar esa sana distancia, tenemos que mantenernos en casa y ser solidarios con aquella otra persona que también requiere de ese mismo cuidado, de esa misma protección. Una llamada sería suficiente para mantenernos informados de cómo siguen las cosas. Ser solidarios con los vecinos, ser solidarios con el personal de salud. Yo veía las noticias anoche y vi una escena muy lamentable de Guadalajara, en donde el extremo del miedo lleva a una persona a rociar a una enfermera de agua con cloro. ¿Sí? Eso no sé si les tocó a ustedes verlo, pero eso es lamentable, que la gente ahorita no tenga plena conciencia de que una persona que está en un servicio de salud está para ayudar a los demás, y esa persona que está en el servicio de salud está informada de cómo protegerse, de cómo salir a la calle y no llevar ningún contaminante y estar tranquila caminando por ahí por la calle sin que le ocurra algún incidente. Tenemos que ser solidarios con el personal de salud, sobre todo no saturar los servicios de salud cuando no se necesitan. Sabemos que hoy en día mucha gente puede ir por cualquier gripita, no es así. Pero en lo que respecta a qué más apoyos, ¿sí? Sabemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están brindando un soporte adicional a la salud, ¿sí? Desde otros ángulos, desde otras áreas, y que aportan bastante para el servicio clínico, para el servicio asistencial, para alimentos, para medicamentos, para intervenciones en crisis, para la ayuda emocional. Sabemos que hay diversas instituciones que suelen ser de ayuda. Es momento en que el gran número, y les puedo decir la cantidad de instituciones no gubernamentales, aproximadamente 250 en el estado de Sonora, que pueden activarse, y la activación, ¿sí?, de esta ayuda social puede ser de gran beneficio para las personas que así lo estén necesitando. Y predominantemente la ayuda es en la comunidad. Y es en la comunidad donde más lo estamos necesitando. Las personas que están en desventaja social, las personas que están en una condición precaria, son la gente que tiene menos información, es la gente que sin información pues tampoco tiene acceso a las fuentes de información, como es la televisión o como es la radio o el servicio de salud de la comunidad. ¿Sí? Entonces, sí hay mucho por hacer con respecto al fomento, ¿sí?, de la salud en lo público. Y ahí tenemos que ser activos, tenemos que ir a buscarlos y preguntarles qué necesitan, en qué los podemos ayudar para que ellos puedan ayudar mejor lo que saben hacer. Indudablemente tiene que ser de esa manera, porque la gente no se puede mover de su casa, la gente ahí está, y la gente está posiblemente cometiendo algunas fallas, no respetando el aislamiento, etcétera, por la falta de información. Y ahí está muchas de las organizaciones civiles que pueden echar mano para que el servicio o los servicios de salud en el estado de Sonora tengan menos carga frente a esta enorme necesidad que se tiene en estos momentos.
Muy bien, a nivel de conclusión, si me lo permiten, podríamos decir, vamos a vivir los tiempos más críticos. Tenemos un mes que es crítico, dependerá de cómo actuemos, el que aplanemos esa curva y demos posibilidad a que nuestro sector salud pueda atender adecuadamente a quienes caigan en estado de gravedad. Así que tenemos que hacer, de eso depende, ya no hay más, se acabó el tiempo. No se trata de opciones, o nos ponemos todos en paz y nos quedamos en casa y cumplimos con todas las recomendaciones sanitarias, o esto se desborda y podemos llegar al caso de España e Italia. Estamos a un tris de que eso pase. Segundo, no hay mejor defensa que cuidarse uno mismo. Así que dejemos de tocarnos la cara, dejémonos de inventarnos historias, pongámonos a practicar el estarnos constantemente lavando las manos, evitemos estarnos tocando la cara, evitemos, por favor, si estamos con algún cuadro de contagio, exponernos, evitemos de todas las formas posibles salir a la calle porque ahí se incrementa exponencialmente el riesgo y además nos lo llevamos a nuestras casas, en nuestros zapatos, en todo. Hagamos planes de cómo hacer una estrategia higiénica dentro de nuestra casa también, en los que tengan que acudir eventualmente al trabajo, háganlo también. Tenemos que también guardar el equilibrio en este tema mental. Va a haber muchos miedos, va a haber muchas reacciones, algunos van a tratar de negar que esto no es grave, sí lo es evidente, el mundo se está parando, está asustado, pero tampoco hay que llegar al otro extremo, del miedo que nos apanique y nos haga tomar malas decisiones. Para eso tenemos que informarnos correctamente y evitar la propagación de las malas noticias y las recomendaciones falsas. Hay instituciones de salud muy sólidas en este país que nos están haciendo recomendaciones en el Estado y por favor, si tenemos algún riesgo, acudamos a los especialistas para que nos recomienden. Particularmente en salud mental, hagamos nuestro plan, aprovechemos esta oportunidad para fortalecer a la familia, para fortalecer el humano y para ser más solidario entre nosotros, ayudemos a ayudar, eso es muy importante. Y si alguien se siente ahogado, acuda al 911, ahí le van a dar suficiente orientación para que tenga todos los elementos y pueda salir avante en un momento de crisis que los va a haber, desafortunadamente. Y algo muy importante, yo creo que aquí con eso cerraré, si me lo permiten, además de que la gente no acuda a los hospitales si no es evidentemente necesario, porque intentamos dejarlos libres, reconozcamos, agradezcamos, aplaudamos a nuestros héroes anónimos que en esta crisis están exponiendo todo, principalmente a los integrantes del sector salud. Están dando su vida por nosotros, están en los momentos más delicados, están cansados, agotados y siguen dando el resto. Es el momento de reconocer como sociedad a quienes realmente hacen mucho por nosotros y que de pronto los ignoramos. Médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo en los hospitales están dando todo por nosotros y se están preparando para lo peor. Y lo primero que están poniendo, como en su tiempo lo hicieron nuestros policías, es su vida por delante. Así que aprendamos a darle las gracias y aprendamos a motivarlos. Si algo hemos visto en otros países que han caído en esta desgracia, como Italia y como España, es el gran vuelco de la sociedad a reconocer a este personal que en el día a día hemos ignorado. Así que es importante también darle aliento y reconocimiento a quienes están dándonos la oportunidad de que sigamos con salud y con vida. Si todos hacemos lo correcto, no solamente podemos salir adelante, podemos salir más fortalecidos. Muchas gracias, doctor Monteverde. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Félix Higuera. Por el contrario, gracias por la invitación. Y por favor, ya se acabó el tiempo. Tomemos en serio las recomendaciones, quedémonos en casa, practiquemos las recomendaciones sanitarias, cuidémonos a nosotros, cuidemos a los demás, estemos más cerca de los nuestros, de los que están directamente en nuestra familia y nuestra familia extendida, de nuestros vecinos. Es el momento también de ayudar solidariamente a otros. Estamos en un momento difícil, es el momento en que estamos a prueba, salgamos triunfantes de esta prueba y estoy seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias, aquí nos vemos en la próxima emisión.